Bueno, buenas. Nuevamente estamos acá para echar un poco de teoría de juegos. En este caso vamos a hablar de un juego particular, una subasta de primer precio. Entonces, bueno, vale la pena destacar que las subastas constituyen un tipo de juego que uno puede pensar que ocupa un lugar importante porque es una forma de modelar negociaciones. En este caso es una negociación entre múltiples jugadores. Hay un vendedor, hay múltiples potenciales compradores y tiene mucho sentido pensar en subastas donde hay información escondida. En particular, en nuestro ejemplo, los compradores tienen información escondida, es decir, su valuación es privada y van a estar interactuando de acuerdo a un protocolo de negociación muy claro. En este caso es la subasta de primer precio donde lo que vamos a tener es que el ganador, el que se lleve el objeto, es el comprador que ofrece un precio más alto y va a pagar el precio ofrecido. Entonces déjenme si quieren ir a los detalles y después hacemos algunos comentarios más. Entonces en este juego vamos a tener dos jugadores y cada jugador va a tener una evaluación B sub V. B sub V va a representar la utilidad que le genera el objeto, comprar el objeto. Entonces vamos a permitir que estos B sub I sean diferentes y que sean valuación privada. Entonces cada jugador I, suponemos que tenemos dos jugadores, el jugador 1 y el jugador 2, tienen información privada, su valuación. Los demás no lo saben. Pero asumimos que hay creencias. Fíjense que eso es una forma de imponer una estructura muy clara de juego. Cada jugador piensa que la evaluación de su rival toma un valor que puede ser pensado como una distribución uniforme en el intervalo 0,1. Entonces, esa es una forma de ordenar mucho el juego, porque vos decís, yo no sé cuál es la evaluación del otro, pero yo creo que la evaluación del otro es como si proviniese de esta distribución. Entonces, establecemos una estructura de información muy bien definida. Esa estructura de información tiene que ver con una distribución uniforme 0,1. Y acá tenemos las funciones de pago. Las funciones de pago de cada jugador. Entonces, yo mencioné al vendedor al principio, pero en nuestro juego el vendedor va a tener un rol pasivo. Simplemente, si quieren, el vendedor decidió establecer una subasta. Una subasta de acuerdo a estas reglas, pero no vamos a preocupar ya por el vendedor. Solamente nos importan los compradores y los compradores pueden tener un valor 0 si es que no compran el bien, pero si ganan el bien van a tener un valor B sub I, pero a eso le tenemos que restar el monto que tiene que pagar. Entonces lo que tenemos es que la función de valor o la función de pagos del jugador I depende del monto que ofrece pagar, depende de su valuación y va a tomar distintos valores según gane o no gane. Entonces esta es la anotación que proponemos. Fíjense que implícitamente en esta anotación está lo que ofreció el otro rival, porque si el rival ofrece un monto superior, no va a poder comprar. Si el rival ofrece un monto inferior, va a poder comprar y va a tener que pagar lo que I ofrece, ¿no? Entonces ahí tenemos el juego completamente definido. Tenemos jugadores, las estrategias quedaron implícitas, pero las estrategias tienen que ver con el monto que ofreces en una subasta. Luego tenemos distintos tipos, cada jugador tiene distinto tipo que es su evaluación. Entonces este es un juego donde hay muchos posibles tipos de participantes en la subasta. Tenemos la estructura de información, porque B sub I es información privada, y adicionalmente las creencias. O sea que el jugador 1 cree que la valoración del jugador 2 está distribuida de acuerdo a un uniforme 0,1, y similarmente el jugador 2 cree que la valoración del jugador 1 está distribuida uniformemente en el intervalo 0,1. Entonces, este es el juego. Es nuestra descripción del juego. Entonces tenemos los elementos jugadores, estrategias, tipos, creencias y pagos. Entonces tenemos 5 elementos que describen este juego. Y dado este juego, vamos a aplicar un concepto de equilibrio. Entonces vamos a decir, bueno, ¿qué pasaría si los jugadores, qué debería pasar si los jugadores convergen a un equilibrio bayesiano de Nash simétrico? Fíjense que imponemos simetría, porque un equilibrio va a estar dado por un equilibrio simétrico, o sea, un equilibrio donde los dos jugadores hacen lo mismo. Va a tener que ser una función que a cada posible evaluación B le asigna una oferta B. Entonces, usamos la letra B porque en inglés bid es lo que uno ofrece en una subasta. Entonces, B
es la oferta que hace. Entonces, una estrategia de equilibrio es simétrico, es una función. Entonces, fíjense cómo ahora cuando tenemos información asimétrica, las estrategias tienen que ver con asignarle acciones a cada posible tipo. Entonces, a cada tipo B le asigno una acción B estrella B. Entonces, usamos la estrella para hablar que estamos especificando una conducta de equilibrio, en realidad una estrategia de equilibrio. ¿Y qué debe satisfacer esa estrategia? Debe ser verdad que para cualquier posible evaluación del jugador, la acción que especifica la estrategia tiene que ser óptima, tiene que maximizar la utilidad esperada del jugador I, donde B es el valor que elige, que en equilibrio debe ser B estrella BI, y esta función tiene un valor B sub I. Y eso debe ser verdad para cualquier tipo de jugador. Entonces, en palabras, una estrategia de equilibrio hace que cada posible tipo de jugador elija lo que más le conviene, tomando implícitamente, acá está, tomando como dado lo que hace su rival, asumiendo que el rival también elige una estrategia de equilibrio. Entonces, acá definimos qué es un equilibrio. Es como que bajamos el concepto de equilibrio bayesiano de Nash a este juego específico. Entonces, uno tiene, en teoría de juegos, tiene un concepto de equilibrio y ese concepto de equilibrio uno lo puede definir en un juego concreto. Eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces, trabajemos un poco con este término. Fíjense que acá teníamos el pago del jugador I, pero en este juego de información asimétrica los jugadores tienen que maximizar pagos esperados porque no conocen la identidad de su rival, no conocen cuál es el tipo del rival. Entonces, acá trabajamos un poco con la esperanza del pago de I, que es lo relevante dada la perspectiva que tiene I, dada su información. Entonces, la esperanza del pago de I, que depende de lo que I ofrece y de su tipo, B sub I, puede ser escrita como la probabilidad de ganar por lo que ganás, lo que te llevas cuando ganás, en términos de rentas. Cuando vos ganás, si el jugador I gana, se lleva, su pago es B sub I menos B. Su evaluación menos lo que paga. Y esto es la probabilidad de ganar. Es la probabilidad de que lo que ofrece I sea mayor a lo que está ofreciendo J. Pero fíjense que lo que ofrece J es incierto porque J va a ofrecer B estrella B sub J en equilibrio. O sea, estamos ya haciendo un ejercicio en equilibrio. En equilibrio, J elegiría según su tipo. Entonces, el tipo B sub J está asociado a una oferta B estrella B sub J. Entonces, esta es la probabilidad de que I gane cuando I ofrece B. Entonces, B es la estrategia, es la acción que elige I. Dada la acción que elige I y tomando como dado que J va a seguir esta estrategia, la de equilibrio, esta es la probabilidad de ganar. Entonces, la esperanza de la utilidad de I es igual al producto de lo que ganaría, condicional, la renta que obtendría si gana, dado que esta es su identidad, este es su tipo, B sub I, y esto es lo que ofrece, multiplicado por la probabilidad de ganar. Ahora, la probabilidad de ganar puede ser reexpresada, y acá vamos a aplicar la función inversa. O sea, esto vale en la medida que la función B estrella sea monótona, y además vamos a imponer que es estrictamente creciente. Esto no, si B estrella es estrictamente creciente, podemos despejar y obtener una expresión equivalente. La probabilidad de que B sea mayor a B estrella B sub J es idéntico, es equivalente, bajo el supuesto de que B estrella es estrictamente creciente, que es un supuesto razonable que luego tenemos que verificar. Es equivalente a indicar que la probabilidad es equivalente a la probabilidad de que B estrella inversa evaluada en B sea mayor a B sub J. O sea, despejamos esto, B estrella, aplicando la función inversa. Entonces B estrella inversa aparece en el lado izquierdo de la desigualdad. Entonces, una vez que obtenemos esta expresión para la probabilidad, vemos que esta probabilidad es la probabilidad de que B sub J sea suficientemente bajo. Es la probabilidad de que B sub J esté por debajo de este número. Entonces esto es simplemente la función, la probabilidad acumulada hasta B sub J. Entonces, esta función f es la probabilidad acumulada hasta este valor,
hasta el valor, perdón, acá tengo que reescribir, esto no debería estar acá, disculpas. Entonces, simplemente esta es la función, la distribución acumulada de probabilidad evaluada en este número. Entonces, de esta forma nos queda una expresión que va a ser útil. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de ganar? La probabilidad de ganar es simplemente la probabilidad de que tu rival elija un número más chico que tu valoración evaluada de acuerdo a la función inversa, a la inversa de la estrategia de equilibrio. Entonces, ordenemos un poquito estos pasos. Acá aplicamos la función inversa y obtenemos una expresión equivalente en términos de probabilidad, pero ahora vemos que esta probabilidad, como esta es la variable aleatoria, o sea, desde el punto de vista de esta esperanza, la variable aleatoria es B sub j. Esta variable aleatoria sabemos que se distribuye uniforme 0,1, entonces en realidad esta es la distribución acumulada de probabilidad, que esta función es la correspondiente a la uniforme 0,1, lo cual hace que nuestro ejercicio sea aún más sencillo. Avanzamos y nos queda esto que tenemos acá, que nos dice, bueno, la distribución acumulada de probabilidad de un uniforme 0,1 es la función identidad, definida en el intervalo 0,1, ¿no? Entonces, esto es donde yo tenía una f, esa f se va. Y me queda un problema, que es que la conducta óptima de un individuo está asociada a este problema de optimización, donde recordemos que este primer término representa la probabilidad de ganar y este segundo término es la renta que capturas cuando ganás. Entonces hay una tensión al problema de optimización típica de, por ejemplo, el problema del monopolista. El problema del monopolista tiene, cuando piensa el problema del monopolista o muchos problemas de competencia imperfecta, hay una tensión entre vender más y vender más caro. Si vendes más barato. Si vendes más caro, vendes menos. Entonces esa tensión se ve acá, porque lo que se puede ver es que, o sea, esta es una función creciente. Entonces, la inversa de una función creciente es una función creciente. Entonces, en la medida que B crezca, la probabilidad de ganar crece. Si vos ofreces más, aumenta la probabilidad de ganar. Por otro lado, si vos ofreces más, pagas más. Entonces, condicional a ganar, la renta que capturás es más chica. Entonces, el problema de optimización tiene estas dos fuerzas que van en sentido opuesto. Aumentar la probabilidad de ganar, y eso aparece acá. Y, por otro lado, aumenta el precio que pagabas y obtenés una renta más chica. Entonces, este es el efecto negativo. En equilibrio, el consumidor, en equilibrio, el participante de una subasta, para cada posible evaluación, tiene que elegir lo óptimo. Entonces, la optimalidad va a estar dada por un equilibrio entre estos dos efectos. Aumento en probabilidad, reducción en la renta condicional a ganar. Condiciones de primer orden. Avanzamos mecánicamente ahora. Condición de primer orden, derivamos con respecto a B, que es la variable de elección. Vale la pena que destaque, o sea, acá tenemos B estrella. B estrella es una función. B estrella inversa es también una función, es la inversa de la primera función. Mientras que esta B es un valor, es la variable que estamos eligiendo. O sea, acá estamos pensando el problema de un consumidor que tiene tipo BI, que enfrenta a un rival que está eligiendo la estrategia de equilibrio y que en ese problema, en esa circunstancia, su problema es elegir el B óptimo. Y estamos pensando en términos de un problema bien concreto. O sea, no estamos pensando en todos los posibles escenarios. Estamos pensando en un consumidor, en un participante de la subasta que tiene una identidad bien específica, que está dada por su tipo, B sub I. Calculamos la condición de primer orden y nos queda lo siguiente. Derivamos con respecto a este B y nos queda menos B estrella inversa evaluada en B, más, y ahora derivamos con respecto a este B, y me queda más la derivada de B estrella inversa evaluada en B, multiplicada por B sub I menos B. Entonces nos queda, ustedes ya pueden ir anticipando cuál es el problema que vamos a tener. Vamos a terminar con una ecuación diferencial. ¿Cómo pasa esto? Primero, teorema de la función inversa. El teorema de la función inversa, perdón, porque acá aparece un 1, pero esto es, parece que es un 1, pero es una I. El teorema de la función inversa me dice que esta derivada de la función inversa puede ser reemplazada por la inversa de la derivada de la función. Entonces, acá lo que hicimos es sustituir B estrella menos 1' por 1 sobre B estrella'. Es decir, sustituimos la derivada de la inversa
por la inversa de la derivada. De B estrella, siempre estamos hablando de B estrella. Entonces acá está el teorema de la función implícita. Multiplicamos, pasamos este término que está viendo acá, lo pasamos multiplicando. Y por último, lo que hacemos es imponer que estamos en un equilibrio. Es decir, si estamos en un equilibrio, debe ser verdad que esta condición vale la condición de optimalidad. Esta es una condición de optimalidad. Pero en equilibrio, esta condición de optimalidad debe ser verdad cuando B, la acción que elige el jugador, es la acción de equilibrio. O sea, si estamos en un equilibrio, cuando evaluamos esta función en el equilibrio se debe cumplir. Entonces lo que hacemos es reemplazar B, que acá aparece una y dos veces, B aparece dos veces, lo reemplazamos por la acción de equilibrio, que es B estrella, B sub I. O sea, en un equilibrio, el jugador de tipo B sub I debe elegir B estrella, B sub I. Entonces reemplazamos B, que era la variable de elección que aparece acá dos veces, por la acción de equilibrio. Cuando lo reemplazamos acá, fíjense que nos queda B estrella inversa evaluado en B estrella. Ahora, B estrella inversa evaluado en B estrella es la función identidad. Entonces simplemente este término nos queda B sub I. Entonces me dan ganas de preguntarles si entienden. Podríamos luego discutirlo. Pero entonces reemplazamos B estrella inversa, B estrella, B sub I, simplemente por B sub I, porque estamos evaluando una función inversa en la función original, nos queda la función identidad. Cuando reemplazamos acá es mucho más directo, simplemente nos queda B estrella, B sub I. Entonces nos queda definida una ecuación diferencial. En equilibrio, esta condición se debe... O sea, el equilibrio está definido por esta ecuación diferencial. Entonces tenemos que resolver la ecuación diferencial. En este momento ya vamos a pegar un salto. Vamos a verificar que esta es la solución. Entonces, por supuesto, hay muchas formas de resolver una ecuación diferencial. Acá, en vez de ir y resolverla, vamos a verificar que esto es una solución. Y luego charlemos un poco más de esto. Entonces, ¿cómo lo verificamos? Bueno, reemplazamos. Si esta es la función solución, B estrella prima es un medio. Entonces esto reemplazamos un medio. Y B estrella BI es un medio por BI. Entonces nos queda menos un medio por BI, más BI, menos un medio por BI. Esto da 0. Entonces, esta función satisface esta ecuación diferencial. Esta función es un equilibrio. Bueno, ya está. Encontramos la solución, eso es muy bueno. Ahora la pregunta es, ¿qué aprendimos? Entonces, por supuesto, este es simplemente un ejercicio dentro de un conjunto mucho más grande de ejercicios que uno puede llevar a cabo. Pero lo que estamos teniendo es que en equilibrio, cada participante de la subasta está ofreciendo menos de lo que realmente evalúa el bien. Si el bien vale para este participante un cuarto, ofrece un octavo. Si vale 1, ofrece un medio. Entonces lo que tenemos es que estás escondiendo tu verdadera evaluación. Estás ofreciendo menos de lo que evalúas el bien. Y esto tiene que ver con esta tensión que hemos charlado. O sea, si ofreces mucho, pagas mucho. Entonces, si bien aumenta la probabilidad de ganar, pagas demasiado. Al revés, si ofreces poco, pagas poco, pero poco probable que ganes. Esa tensión se resuelve acá justamente en un medio. Entonces, ofreciendo un medio, estás en equilibrio. Pero fíjense que este problema tiene que ver con una determinación de optimalidad simultánea entre el jugador 1 y el jugador 2. O sea, lo que estamos diciendo es, dado que tu rival se está comportando de esta manera, para cada posible evaluación que vos puedas tener, también te conviene comportarte de esta manera. Entonces, en equilibrio, los dos jugadores están ofreciendo la mitad de su verdadera evaluación. Entonces, dada esta solución, uno podría preguntarse, bueno, ¿es esta subasta una forma de asignar eficientemente el bien? Es decir, ¿el bien cae en las manos de quien más lo evalúa? Y la respuesta es sí, porque fíjense que esta función es estrictamente creciente. Entonces, el participante que más evalúa el bien es el que se queda con el bien. Este es un proceso de asignación eficiente. Por supuesto, esto vale para este caso. Después uno se preguntaría, ¿qué pasa si tengo heterogeneidad? Y ahí la historia se vuelve mucho más complicada. Otra pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿y cuáles son los ingresos del vendedor? Los ingresos del vendedor tienen que ver con considerar que el que gana es el que más ofrece y adicionalmente entender cómo se distribuyen las evaluaciones. Entonces ese es un lindo ejercicio que lo dejo para que ustedes evalúen. ¿Cuál es el ingreso del vendedor de acuerdo a, dado que este es el equilibrio?
digo, eso es, hay más de una forma de responder, o sea, de la misma manera que hay más de una forma de resolver una ecuación diferencial, hay más de una forma de computar el ingreso esperado del vendedor. Y por supuesto ese es el punto de partida de una gran literatura donde se consideran problemas diversos, como por ejemplo cómo encontrar un precio de reserva óptimo. Entonces hay una forma de extender este ejercicio, es decir, supongamos una subasta que tiene un precio de reserva y el vendedor tiene que elegir el precio de reserva óptimo, el que maximiza su pago esperado. Como dije, otra extensión de la literatura es relajar supuestos, por ejemplo el supuesto de simetría. Y bueno, también está una cuestión muy interesante que es el diseño de mecanismos, o muy abstracta. Lo que propone la literatura de diseño de mecanismos es abstraer de un tipo de subasta particular. O sea, acá consideramos la subasta de primer precio, pero podríamos haber supuesto una subasta donde todos pagan, una subasta de segundo precio, hay una subasta dinámica. Esto es un juego estático, uno puede pensar en una subasta dinámica, por ejemplo la subasta inglesa, que es una subasta donde el precio se va moviendo a lo largo del tiempo. Uno puede considerar diversos diseños de la subasta y la pregunta es, ¿cuál sería el más conveniente? La literatura de diseño de mecanismos considera todos los posibles formatos a través de los cuales se puede intercambiar un bien y evalúa cuál sería eficiente. Entonces, por ejemplo, hay un paper que tuvo un gran impacto, Myerson en 1981, contesta esa pregunta para, por supuesto, un contexto simple. Un comentario adicional, fíjese que una simplificación que nosotros hicimos es suponer que no hay interacción entre riqueza y evaluación del bien. Fíjense que la función de utilidad es la suma. Resulta de la suma de la evaluación del bien más el precio que pagás, es decir, algo que tiene que ver con tu riqueza monetaria. Esa separación es importante, son preferencias cuasi lineales que hacen que se simplifique el problema. En general, si no imponemos esos supuestos, el problema se vuelve más complicado. Otra extensión, para cerrar, podemos considerar múltiples bienes. ¿Qué pasa si hay múltiples bienes? ¿Qué pasa si tenemos estructuras de información más complicadas, donde mi evaluación del objeto depende de la información mía, pero también depende de la información que vos tenés? Entonces, donde tenemos estructuras de información y funciones de pago mucho más complicadas. Bueno, esto fue estudiado en la literatura, excede claramente lo que nosotros vamos a ver, pero bueno, con gusto podría contestar preguntas que tengan sobre ese tipo de extensiones. Bueno, llegamos hasta acá, seguiremos charlando. Un saludo acá.